Ya en la mitad de mis días espigo esta verdad con frescura de flor. La vida es oro y dulzura de trigo, es breve el odio e inmenso el amor. Mudemos ya por el verso sonriente aquel listado de sangre con hiel. Abren violetas divinas y el viento desprende del valle un aliento de miel. Ahora no solo comprendo al que reza, ahora comprendo al que rompe a cantar. La sed es larga, la cuesta es aviesa, pero en un lirio se enreda el mirar. Grávidos van nuestros ojos de llanto, y un arroyuelo nos hace sonreír. Por una alondra que erige su canto, nos olvidamos que es duro morir. No hay nada ya que mis carnes taladre, con el amor acabóse el hervir. Aún me apacienta el mirar de mi madre, siento que Dios me va haciendo dormir. María Teresa Cárdenas es periodista especializada en literatura y escritores. Desde 1989 trabaja en el diario El Mercurio, donde se incorporó al equipo fundador del suplemento Revista de Libros. Ha sido subeditora del Cuerpo Artes y Letras y de la sección Cultura, y actualmente es editora de libros, coordinadora del Premio Revista de Libros y columnista y entrevistadora de Artes y Letras. En más de 30 años, María Teresa ha entrevistado a escritores de todo el mundo, pero sobre todo de Chile y Latinoamérica. Es fundadora y presidenta de la recién constituida Fundación Arbolee, cuyo objetivo es el resguardo y promoción de la obra y trayectoria de escritores y escritoras. Hoy conoceremos a María Teresa Cárdenas, una mujer con cuento, apasionada por la lectura. Yo creo que mi relación con los libros viene desde antes de aprender a leer. Más que con los libros, con la poesía, con lo escrito. Yo escuché de muy chica a Serrat, el libro Cantares, y lo escuchábamos con mi mamá, lo escuchábamos mucho. Después creo que así como para hablar de momentos que yo recuerdo, me acuerdo que mi papá cuando yo cumplí 8 años me pasó un libro y me dijo, ahora ya puedes leer este libro. Yo me sentí súper importante y era El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Bueno, si hay una lectura que a mí me marcó de verdad, un libro que fue así muy impresionante con esto que te decía yo que los libros estaban como al alcance de la mano, fueron las obras completas de Oscar Wilde. Y claro, uno lee los cuentos, El príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta, pero también me leí las otras obras, las obras de teatro, las tragedias, Salomé, por ejemplo, pero el retrato de Dorian Gray para mí fue una cosa así, me impactó muchísimo. Sentí que ahí yo entraba a otra dimensión de la literatura. Pero ha sido como etapas, pero creo que sobre todo con algo rico, con algo como que para mí era una cosa como confortable. El tema de los libros me da como la idea de familia, de algo agradable. Yo creo que yo tuve siempre como una afición por las palabras, por el decir, por el escribir. Siempre anotaba muchas cosas, como un reporte así como diario de lo que pasaba, donde estaban las cosas personales, lo que pasaba en mi casa, pero también de repente ponía cosas como del contexto del país. Entonces, esto te estoy hablando de la enseñanza media. Y yo creo que fue sobre todo eso porque además me interesaba mucho lo que pasaba. Y cuando yo estudié periodismo, en realidad quería hacer periodismo político. Hice la práctica en el Mercurio, el año 89. Y el tema que me mandaron a reportear fue la inauguración de la Feria del Libro en el Parque Forestal, que fue la última feria que se hizo en el Parque Forestal. Y después terminé la práctica y me llamaron a trabajar en la revista de libros que estaba empezando. Llegué a la revista de libros en realidad a hacer de todo. Yo siento ahora que fue como que conocí el día a día y paso a paso del trabajo periodístico. Trato hasta ahora de revisar la entrevista, pero te diría que menos, pero me gusta como formarme mi juicio, digamos. A lo mejor leo críticas, pero sobre todo me meto como en el escritor. Me meto en esa obra, en tratar de ver como sus motivaciones y por supuesto sí investigo todo lo del escritor, o sea, toda su biografía, los premios que tiene, pero te diría que lo básico es la lectura del libro, de su obra. Eso para mí es lo fundamental.
A mí entrevistar a Guillermo Blanco y después trabajar con él también en una edición de un libro que hicimos fue súper enriquecedor y formador. Una que fue súper curiosa fue con Volodya Teitelbaum. Y él todavía tenía como mucho esta lógica como de lo clandestino, o sea, de la seguridad. Estábamos empezando la democracia y tampoco era una democracia tan instalada, digamos. Y ahí lo entrevisté a propósito de las biografías que se habían hecho de Neruda. Después me tocó entrevistarlo de nuevo ya por una obra que había hecho él, biografía de Vicente Huidobro. Y lo tuve que ir a entrevistar a la reina, como a una parcela, también como misterioso. Era ver a un personaje que había tenido tanta figuración política convertido o recuperando más bien su calidad de escritor. A mí también me ha gustado hacer entrevistas públicas a escritores y esa es como una vertiente que está como paralela a la entrevista escrita en el Mercurio. Me gustaba esto como la relación directa con el escritor ante un público que lo había leído, que quería leerlo, y lo hicimos en dos espacios bien distintos. Primero en el Libro Café, en el barrio Bellavista, y eso fue así como que salió de la nada. El primero fue Carlos Cerda. Estuvimos un año, todos los martes a las 10 de la noche, haciendo entrevistas a escritores. Y fueron como 40. Ahí estuvieron Roberto Bolaño, Guillermo Blanco, Jorge Volpi, el mexicano, porque además el que pasaba por Chile lo agarramos y lo llevamos para allá. Y después esto mismo como que lo trasladamos y lo hicimos en Borde Río, en un restaurante, y era la idea llevar esas mismas conversaciones como al Barrio Alto. Y esas conversaciones, que fueron las tertulias Tobacco and Friends, porque nos auspició Chile Tabacos, también fueron montones de escritores. La hicimos ahí durante un tiempo, después la seguimos haciendo en la Galería Animal, pero ahí podían llegar 400 personas. Era un público súper variado, mucha gente joven, pero también mucha gente mayor. Ahí yo creo que entrevisté como 70 escritores. También extranjeros, la Rosa Montero, la Almudena Grande. De eso salió un libro, A Tintero Vuelto, que después reunimos en un libro las entrevistas. Entonces me fui dando cuenta que esto me gustaba como la relación que se producía entre los que estaban escuchando la entrevista y el autor, porque muchos después, o sea, terminaban y se acercaban al autor, muchos decían no lo he leído, pero esto me interesó, y yo ahí sentía que estaba haciendo también un trabajo de poner en contacto, porque yo creo que la lectura uno llega. Lo ideal es, claro, tener libros desde niño, imbuirte de esta cosa así como natural, pero si no eres lector hasta esa edad, o sea, hasta grande puedes serlo. En el minuto que te encuentres con el autor o con el libro que te conquiste, puedes convertirte en un gran lector. Entonces a mí me da mucho gusto cuando se acercaba gente después de la entrevista y le decía al autor, sabe que yo no he leído nada a usted, pero ¿cuál libro, por cuál debería empezar, por ejemplo? Se producían cosas muy interesantes y yo creo que eso se ha perdido. Esto fue hace 20 años y se ha perdido ese espacio de conversación que después se replicó en varias partes, pero ahora siento que no hay, quizás debería volver. Siento que ese espacio hace falta, porque además es relacionarse con el resto de la gente, poder discutir y debatir a través de algo que está escrito, que es una obra, que tiene como un peso distinto a solo la discusión, así como porque pensamos distinto, digamos. Esta relación con los escritores, el periodismo, poder conectar dos vocaciones o dos gustos grandes, una vocación, una pasión que era la lectura. Entonces siento que eso es como un paso natural, poder hacer algo con eso. Y la Fundación Arboleda lo que pretende es rescatar ese patrimonio literario, que las obras y los autores permanezcan vigentes. Por ejemplo, el año pasado se cumplieron 20 años de la muerte de Carlos Cerda y yo quería averiguar qué libros se estaban reeditando Carlos Cerda y no se estaba reeditando ninguno. Entonces, no solo fomentar o patrocinar o apoyar las ediciones, las reediciones, sino que también hacer actividades que tengan que ver con eso. Seminarios, talleres, que podamos hablar de escritores que incluso muchos escritores que yo entrevisté ya están muertos. La lectura es abrirse, es como la puerta de entrada a otro mundo, es como darle todo ese espacio a tu imaginación en colaboración con el autor. Yo creo siempre que el libro se
completa con el lector. Creo que cuando uno tiene la posibilidad de leer, lo que tú consigues con eso, lo que tú alcanzas con la lectura es un espacio infinitamente libre. El Chile lector con el que yo sueño es un Chile en que todos tengamos acceso a los libros, a la cultura, que no son solo los libros, son todos los bienes culturales. Eso permite crear un espesor cultural en que todos nos sentamos llamados a eso. Tenemos derecho a esos bienes culturales. Me imagino también ese Chile lector compartiendo muchos espacios, con los libros en todas partes, me imagino incluso en los espacios públicos, con espacios en que el libro sea protagonista, que haya poemas, que nos subamos a una micro y estén ahí los poemas escritos o podamos acceder a ellos, no sé, tengo tantas ideas para ese Chile lector, pero sueño con que algún día nos encontremos sobre todo por esa libertad que nos da los libros y que nos hace a todos iguales.